Todos los cubanos en Cubavisión Internacional, todo está listo para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Cuba denuncia y Canciller y Casa de las Américas presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en el sur del Caribe. Realizan en nuestro país intervenciones preventivas contra las drogas. Festival Artemisa Mestiza defiende raíces e identidad cultural del territorio. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y Casa de las Américas en Cuba, denuncian la presencia de las fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe. El canciller cubano, en su red social X, denunció la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe, que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del secretario de Estado. Parrilla también expresó que América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz. A su vez, Casa de las Américas alertó sobre el regreso de la diplomacia de las cañoneras al Caribe, tras el despliegue de barcos, aviones, un submarino y miles de efectivos estadounidenses en la región. En una declaración titulada Frente al gigante de las 7 leguas, nuestra unidad, publicada este lunes, la referida institución cultural cubana denunció que estas acciones, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, constituyen una amenaza directa a la soberanía de los pueblos latinoamericanos. En el texto se cita palabras de José Martí en Nuestra América. Es la hora del recuento y de la marcha unida como llamado urgente ante lo que califica de belicismo imperial desvergonzado. La Casa de las Américas condena la reciente decisión del gobierno estadounidense de ofrecer una recompensa por el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, así como las declaraciones del senador Marco Rubio, quien anticipa una confrontación directa con lo que denomina el régimen narcoterrorista. La fuente también advierte sobre los riesgos de la desunión entre las fuerzas de izquierda en América Latina y recuerda el impacto de los resultados electorales en Bolivia como ejemplo doloroso. Ahora vamos a cambiar de tema. El verano también inunda las 25 casitas infantiles de la provincia de Holguín con diferentes actividades recreativas. Las solicitudes pendientes de círculos disminuyen gracias al funcionamiento de esas instituciones, las cuales responden al proceso de perfeccionamiento de la educación en Cuba. Un juego desató el entusiasmo aquella mañana. Fabiana, ¿cómo es el perro? ¡Au, au! ¡Ese perro está alegre! El verano convoca múltiples actividades recreativas en las 25 casitas infantiles de la provincia como parte de un proceso educativo integral. Más de 570 niños integran la matrícula de esas instituciones en Holguín. Las madres trabajadoras de la construcción, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el sector educacional, entre otras, reciben los beneficios. Van a colocar varias figuras por su forma y su color. Yo vine para jugar con ustedes. Las solicitudes pendientes de círculos infantiles disminuyen. Se concentran en el municipio Rafael Freire y el territorio cabecera. El Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ofrecen apoyo técnico y asesoramiento metodológico en estos salones. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así: ¡Kikiriki! Las casitas infantiles responden al proceso de perfeccionamiento de la educación en Cuba. Por estos días, juegos y canciones se apoderan de los escenarios. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos ya por Prensa Latina. Conocemos en titular: realizan en Cuba intervenciones preventivas contra las drogas. Ampliamos esta información. Las acciones preventivas y de enfrentamiento al uso indebido y tráfico ilícito de drogas continuarán hoy en Cuba como parte de la operación contra las drogas Se Gana. Por sexta ocasión a nivel nacional y en su octava edición en la capital, se efectuarán distintas intervenciones preventivas en barrios y comunidades de los municipios que comprenden actividades culturales, educativas, de atención social, intercambios, charlas de especialistas con la población de riesgo o pacientes por adicciones y preparación de los trabajadores sociales y otros factores que intervienen en este contexto, reportó el periódico Granma. Este ejercicio tiene el objetivo de elevar la preparación de las fuerzas que integran el sistema de enfrentamiento a este flagelo y también de la población en general, desde su responsabilidad en esta batalla de todos. En el contexto de estos eventos mensuales, se han realizado alrededor de 3.300 actividades con la participación de más de 71.800 estudiantes, 5.950 trabajadores y 19.700 familias. Vamos a pasar a otras informaciones ahora desde Radio Habana, Cuba. Conocemos en titular: en Sri Lanka, condena de Cuba a amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe. Esta información la ampliamos ahora. Medios de prensa de Sri Lanka destacaron hoy la denuncia hecha por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, por la presencia de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el sur del Caribe. Los diarios Colombo Times y el sitio de World Pikes Company Media Private Limits reprodujeron la reciente publicación del ministro cubano de Relaciones Exteriores en las redes sociales, en la cual se señala que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se lleva a cabo bajo falsos pretextos y responde a una agenda corrupta del secretario de Estado Marco Rubio. Rodríguez insistió en que América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz y rechazó cualquier acción que comprometa la soberanía de los países de la región. El gobierno de Donald Trump desplegó más de 4.000 infantes de marina y marineros adicionales en aguas que rodean América Latina y el Caribe, con el pretexto del combate a los cárteles de la droga. Según CNN, con base en información de dos funcionarios de defensa, esta es una drástica demostración de fuerza que brindará a Trump un amplio abanico de opciones militares en caso de que decida actuar contra los grupos del narcotráfico. Vamos a pasar a Cuba Debate para conocer otras informaciones. Por ejemplo, Día Mundial de la Fotografía, 186 años capturando instantes. Vean ustedes esta imagen también que publica este medio de prensa, Cuba Debate. Ampliamos la información. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que rinde homenaje a uno de los inventos más revolucionarios de la historia, la cámara fotográfica. Este día conmemora la presentación del daguerrotipo, el primer proceso fotográfico práctico desarrollado por Louis Daguerre y dado a conocer el 19 de agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de Francia. Este invento no solo marcó el inicio de una nueva era en la documentación visual, sino que también transformó la manera en que percibimos la realidad, la memoria y el arte. Desde entonces la fotografía ha evolucionado, pero su esencia sigue intacta: capturar la luz y convertirla en recuerdos. La palabra fotografía, le cuento, proviene de dos términos griegos: foto, que significa luz, y grafía, escritura, lo que significa escribir con luz, y eso es precisamente lo que hacen millones de personas alrededor del mundo: contar historias, expresar emociones y también documentar la vida a través de imágenes. Fotógrafos profesionales y aficionados comparten su pasión por este arte, demostrando que una foto puede ser un documento histórico, una obra de arte o simplemente un instante convertido en eternidad. La fotografía es una herramienta de comunicación capaz de conmover, informar y también preservar la historia. Con esta información ponemos punto final a este recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con visión
2020. Ya volvemos con más noticias. Lo anunciaba en los titulares, el Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza concluyó en su 4ª edición. Este evento reafirmó la identidad y raíces culturales en ese territorio del occidente del país. Tenemos el reporte. Artemisa Mestiza llegó este año por 4ª vez a recordar que en la mezcla diversa que marca nuestra cultura están las raíces afrocubanas, dueñas de leyendas e historias cimarronas contadas desde este terruño. Esta vez, disímiles actividades hicieron del Festival de Tradiciones el espacio oportuno para hablar sin tabúes de folclore, religión yoruba y relación intercultural legada por nuestros antepasados. Entonces, como justo homenaje a Emelina Clavel, la dirección de la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segren aprovechó el espacio Diálogos a Viva Voz y le otorgó la distinción Siente la Música a quien ha liderado el grupo portador Magino Arara, mientras Valentín Puentes fue condecorado con la distinción Guitarra Mía de igual institución. Los cuenteros llenaron de colores y enseñanzas un espectáculo infantil que arrancó alegrías y sonrisas en la Casa de la Música Artemisa, mientras el Circo Nacional de Cuba regaló un escenario lleno de magia y malabares digno de aplausos. Las noches en la Plaza Cultural hicieron bailar a jóvenes y adultos con agrupaciones como David Blanco, Caramba, el grupo de Polo Montañés y Michael Ortega y Son del Solar. 3 días de recordar que la diversidad cultural es la dueña de las raíces artemiseñas y que sobre ella se configura nuestra identidad. Llegamos al final de esta presentación de Noticias.cu. Gracias por estar junto a nosotros. Le invito ahora para que se quede con la señal de Cubavisión Internacional porque Orlando González ya se encuentra con nosotros y también Arián Alejandro para ofrecerles el programa Zona Deportiva desde Cubavisión Internacional. Saludos, bienvenidos a Zona Deportiva. Hoy, jornada de debate, como se ha hecho costumbre por los últimos días, Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Para debatir sobre lo que está sucediendo en los Juegos de manera general y por supuesto con la delegación cubana, ya le doy los buenos días y la bienvenida a mi colega y amigo Arián Alejandro. Buenos días, Arián. Saludos, Orlando, buenos días para ti, para todo el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Una jornada más de los Juegos Panamericanos Junior y aunque lo vamos a ir desmenuzando, es evidente que este lunes ha sido el día más feliz para la delegación cubana. Uno de los deportes que se sabía que iba a aportar a nuestra delegación, el atletismo, junto con la lucha, creo que debe ser el grueso de los títulos al menos de nuestra delegación en Asunción. De eso vamos a hablar más adelante. También el clavado ha estado bien, ha rescatado en el medallero a nuestra delegación que estaban inusuales lugares para la potencia deportiva de nuestro país. Bueno, eso también es debatible. Sí. Eso también es un poco debatible. Refiriéndonos a la historia, en la actualidad creo que están más o menos en el entorno, que se esperaba. Pero bueno, históricamente, recordemos que nuestro país, haciendo un poco de historia, es la única nación, ya pensando en los Panamericanos de mayores, que ha ganado los Juegos fuera de los Estados Unidos, precisamente en La Habana, 1990. Lo que pasa es que eso ocurrió hace 34 años. Es cierto. Así que... Pero también creo que nuestra realidad no era el lugar 12 donde llegó a estar la delegación. Obvio, no es ni el lugar 12 ni el 10, pero el entorno del 6 al 8, es decir, entre el 5 y el 8, ese es el entorno hoy del deporte cubano. No nos podemos engañar. Y ahora nuestros amigos televidentes están viendo en pantallas imágenes precisamente del patinaje. Y pienso en una de las naciones que ha crecido muchísimo dentro de nuestro continente. Me refiero a Colombia, que es potencia, por cierto. Dentro de este es la reina, no solo continental, es la reina mundial del patinaje Colombia. De hecho, es muy difícil que se le escapen medallas y el tema de Colombia es que lo vemos en los centroamericanos y lo vemos en los Juegos Panamericanos.
Porque si usted dice, bueno, Colombia arrasa en este deporte, pero no limita a delegaciones como Cuba, que es una de sus competidoras directas a nivel centroamericano, porque a lo mejor, no sé, no estuviese, pero Colombia sí está en los Juegos Centroamericanos. Entonces yo creo que en ese sentido es un arma que ellos siempre, un arma que ellos tienen bajo la manga, que saben utilizarlo de buena manera. Cuba, que ha tenido en algún momento figuras con cierto destaque en el patinaje, pero bueno, yo creo que competirle a Colombia a Colombia es otra, es lo que usted decía, Arián, es una cuestión de nivel mundial, aunque Cuba en los últimos años, sobre todo en el sector femenino, este deporte le ha dado alegrías también a nuestros seguidores de las disciplinas deportivas. Así mismo, bueno, yo creo que saliendo un poco del patinaje y de manera general, en cuanto a la jornada de este lunes, yo creo que antes de llegar al atletismo, que se lo dedicaremos en el segundo tiempo, yo creo que usted mencionaba un deporte que ha sido relevante y es el clavado. Ya con Anisley García en 2021 habíamos tenido una multimedallista. Y ojo que Fran Abel Rosales... Reina, por cierto, de los Juegos para la delegación cubana, si no me traiciona la memoria. Estamos apelando ahora a la memoria. Correcto. Fran Abel Rosales, que ya es campeón en el trampolín a 3 metros, pues a 1 metro, perdón, buscará también ser medallista en el trampolín a 3 metros. Y Carlos Daniel Ramos, que fue bronce. Estaba en primer lugar después de las primeras 4 rondas en la jornada de este lunes, pero bueno, terminó con un bronce que yo creo muy destacado. Al final este deporte... es de esas disciplinas que usted y yo hablábamos que siempre aparecen, ¿no? Sí. Que no se tienen a lo mejor tanto en cuenta o que no están en la lista de los grandes candidatos a otorgar medallas, pero que te aparecen y te dan sorpresas, las sorpresas positivas siempre de los juegos. Y hoy yo me levanté histórico, porque ya que estamos hablando de historia, pues también el clavado ha sido de los deportes que ha tenido resultados mundiales para nuestro país. Bueno. Y en el caso de Fran Abel, algunos se les olvida. Sí, en el caso de Fran Abel, destacar la 4ª posición dentro del Panamericano ya de mayores de esta disciplina, es decir, que es un atleta que viene en ascenso y ahora mismo creo que junto a Anisley es el futuro de este deporte en nuestro país. Correcto, estoy de acuerdo contigo y para certificar lo que mencionabas de la historia, a muchos se les ha olvidado los nombres José Antonio Guerra, Enker Aguirre, Eri Fornari, que tuvieron resultados, no solo continentales, resultados mundiales en esta disciplina, así que ojalá esta nueva generación pueda llegar a parámetros similares. Así mismo es, Arián. Bueno, otra de las disciplinas que van quedando, que consideres que pueda aportarle a nuestra delegación. Bueno, la lucha evidentemente, y hay que ver las pesas, que arranca este 20 de agosto, arranca las pesas, si mal no recuerdo, que también está entre los pronósticos de medalla y medalla de oro. Vamos a ver cuántas puede dar de manera general y cuántos primeros lugares puede brindar a la delegación. Pero sigo pensando, Arián, que el atletismo debe estar en el grueso, no lo menciono porque del atletismo precisamente vamos a estar hablando. Pero antes les cuento, amigos, que Cuba alcanzó su 5ª medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior este lunes. Con un resumen de la jornada, el colega Boris Luis Leiva. Bastante bien. Las aspiraciones eran más altas, pero bueno, el resultado no salió, pero conseguí una medalla para el país. La competencia, el calentamiento eran 2 tiros nomás y eso como que me desconcentró un poquito, pero bueno, me sentí bastante bien, ya yo los conozco de antaño y ya me siento bien, uno más del equipo, me siento como uno más del equipo y ya ahora apoyar a mis compañeros. Bueno, siento agradecida, orgullosa porque son mis primeros Juegos Panamericanos Junior aquí en Paraguay, fue una gran bendición. Y vine a buscar un buen resultado, no salió, pero bueno, sí salí a luchar por la medalla. Bueno, en mi caso individual salí a buscar la medalla porque no clasifiqué a la final en mi evento individual que era el 4 combate. Me dolió un poco eso, por eso salí con más roña y más rabia. Ahora lo que es el 4x4. Bueno, nosotros sabíamos que veníamos a por la medalla y se dio, muchas gracias por eso. Corrimos bien, lo hicimos bien y estamos contentos por eso. No fue lo que esperábamos, nosotros teníamos una expectativa que veníamos por el oro. Pero bueno, dimos lo mejor de todos nosotros en la pista y se vio. Al final obtuvimos la medalla, se lo demos al pueblo de Cuba que sé que nos está mirando en estos momentos. Estábamos entrenando para esto, pero como dice la compañera, nosotros veníamos en busca del oro, no sé cómo queríamos, pero se dio la plata. Igual felicidad para todos mis compañeros porque se corrió con el corazón y lo entramos todos en la pista. No me esperaba que iba a alcanzar la medalla de oro, la alcancé, estoy muy orgullosa de haberla alcanzado, no era con la marca que quería haber ganado, pero bueno, para adelante. ¿Qué te motivó en este momento tan decisivo para superar a todas las competidoras? Mi mamá. Mi mamá es todo para mí.
Ella me ha enseñado que nunca uno puede rendirse y que a pesar de las dificultades hay que seguir luchando. Bueno, las gracias para nuestro colega Boris Luis Leiva y este resumen de la jornada del lunes para la delegación cubana, y veíamos bastante atletismo, protagonismo para el deporte rey. Y así será durante toda esta semana. Es el deporte, el verdadero deporte rey. En esto sí, yo creo que hay algunos que lo llaman es decir, sobre todo en Estados Unidos le llaman al deporte rey al béisbol, en el resto del mundo a veces al fútbol, pero el verdadero deporte rey es el atletismo. Y lo es por muchos motivos, y bueno, para Cuba va a ser el rey, yo creo que no hay duda en estos Juegos Panamericanos Junior, con el respeto de la lucha, pero es que la lucha tiene 4... Sí, menos disciplinas. No, y además tiene 4 competidores menos que hace 4 años. Exacto. Ya eso, hay cierta limitante, pero bueno, de eso tendremos tiempo de hablar. Lo cierto es que se aparece Alejandra Mesa con un oro, el primero del atletismo en el lanzamiento del disco, desde el primer envío o el primer lanzamiento ya había garantizado con ese disparo el oro, y bueno, de manera general, usted y yo lo comentábamos mientras estaba el trabajo del colega Boris. A nosotros nos gusta mucho este 4x400 mixto, la verdad que muy buena idea de la World Athletic. No, y le comentaba precisamente que es una especialidad muy estratégica, claro, sin contar que tiene el plus de que integra a los dos sexos. Por supuesto. Dentro de una misma prueba. Y es muy, muy atractiva, realmente es muy emocionante este relevo que se ha ganado ya a la afición del atletismo en sentido general. Por lo demás, bueno, yo creo que las sensaciones de ver tanto en la jabalina masculina como en la femenina, bueno, usted que hablaba hoy de la historia, es la jabalina femenina una de las modalidades en la que hemos tenido figuras de renombre. Recordistas mundiales y campeonas olímpicas. Exactamente, la primera precisamente María Caridad Colón, Lady Menéndez, que además fue recordista, como usted mencionaba, olímpica y mundial. En fin, que la varilla está muy alta, hace mucho tiempo que no tenemos jabalinistas de esa categoría, y bueno, en el sector masculino no tanto a la altura de las féminas, pero sí hemos tenido jabalinistas de rango mundial. Vamos a ver si... Incluso medallistas también a nivel global. Correcto, así que vamos a ver si este muchacho Cabrera puede levantar las expectativas, ¿no? Por cierto, al paraguayo se le vio muy por encima del resto de los rivales, por encima de 80 metros en esta categoría. Que sí, es a tener en cuenta a futuro. Ya. Exacto. Que no es Paraguay precisamente un país... Una potencia, exacto. Exacto, y bueno, así que nada, a trabajar con este muchacho. Llegó el primer título. Llegó el primer para título. Alejandra Mesa, y dentro del disco, otra de las especialidades que también históricamente Cuba ha tenido buenas actuaciones, y un cuarto lugar también dentro de esta prueba, es decir que hemos tenido duplas precisamente en los últimos años que se han llevado medallas globales. Disco, jabalina, martillo, hemos tenido nivel mundial y olímpico, sobre todo en el sector femenino, en estas modalidades, ojalá, porque es verdad que estábamos carentes un poco, ¿no?, de ese relevo en las modalidades de campo, y en la pista, bueno, ese relevo, yo creo que en sentido general la expectativa para este martes, que no se nos puede quedar a Orlando, lo de Reinaldo Espinosa en los 100 metros plano, que es la modalidad reina del atletismo. Vamos a ver qué puede hacer el tunero. Hay expectativas con él, ha bajado 2 veces de 10 segundos, hizo 10.17 en la semifinal. Repito, no es que sea el favorito, pero la expectativa está para ver si puede subirse al podio. La velocidad en nuestro país tuvo un bache en un momento determinado, pero creo que en los últimos años... Bache largo, ¿eh? Sí, exacto. En los últimos años hay un resurgir dentro de la velocidad. Hemos tenido bajas también en nuestra selección, pero eran figuras que venían en ascenso, y creo que el tunero ahora viene siendo el banderín para Cuba, no solo en esta categoría sub-23. Ya pensando, es la principal figura de Cuba. Exacto, en la categoría de mayores. Sí, está aquí en estos Panamericanos por edad, porque le corresponde por la categoría, pero es la principal figura de nuestro país. Es lo que tiene también Cuba respecto a otras delegaciones que ya, sobre todo en disciplinas como el atletismo, Orlando, tiene que llevar a estos juegos, o lleva a estos juegos a las figuras que también nos representan como la primera en la categoría de adultos. Sí, que quizás con, digamos, un fondo mayor en cuanto a la reserva, usted podría darle cierto descanso, aunque también nuestro país siempre ha ponderado este tipo de Lo que pasa es que también no hemos perdido a una cantidad de atletas tan grandes que, es decir, esto no es culpa de Espinosa, es que ha tenido que quemar etapas para ser la primera figura de Cuba, que a lo mejor en otro momento no le correspondía porque había otras, pero bueno, es una realidad que también tiene el deporte cubano.
Bueno, es una realidad también, Arián, que el tiempo no nos da para más. Bueno, nada, nos Así encontramos que la mañana. invitación mañana, exactamente. Amigos, así ponemos el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias por su atención.